Muy buenas noches nuevamente con todos los amigos y hermanos en Cristo Jesús que me estén viendo en este día. Estamos haciendo un comentario acerca de lo que es integridad y sabiduría, ¿no? En este tiempo necesitamos mucho de la integridad de los creyentes, de los pastores, de los obispos, de los mismos hermanos de la iglesia, de los mismos líderes de la iglesia. Necesitamos integridad, necesitamos pensar con sabiduría. Y incluso si no damos nosotros el ejemplo, ¿cómo esperamos que brinden el ejemplo las personas que no conocen a Cristo o que conocen a Dios a medias tintas, como los gobernantes, los funcionarios públicos, que también están en un acto de corrupción en algunos sectores? Y muchas veces hay una falta tremenda de integridad en todas las especialidades, en todas las carreras profesionales, sea medicina, sea ingeniería, sea administración, contabilidad. En muchas de las áreas está corriendo tremendamente la falta de integridad. Y lo que queremos es que a través de la palabra, de la escritura, de la palabra de Dios, nosotros volvamos nuevamente a esas sendas que son deliciosas y que mediante la palabra de Dios nos pueda corregir y redarguir mi vida, la vida de todas las personas que queremos mantener esa integridad. Por lo tanto, el título de hoy son razones que nos llevan muchas veces a violentar la integridad. Y el autor dice que a pesar de nuestras mejores intenciones que tiene cada persona, lo cierto es que muchas veces comprometiendo nuestra integridad, ya sea en nivel privado o a un nivel público, porque muchas veces no supimos vivir de manera consecuente con la verdad divina de la palabra de Dios. Y aunque varias son las razones que pueden llevar a una persona a violentar su integridad, quisiéramos centrarnos en algunas razones que creo y creemos todos que son razones que consideramos las más comunes en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Una de ellas es la avaricia. Eh, Muchas veces vemos dentro de la avaricia el deseo y el desorden que posee de adquirir muchas veces riquezas, de ambicionar aquellas riquezas, cueste lo que cueste, de tener todo cuanto se quiere. Es una de las principales razones que llevan a una persona a quebrantar su integridad. Y esto es así, pues, como ya hemos mencionado antes, una vez que deseamos algo, la línea entre lo correcto y lo incorrecto comienza a anularse, comienza a desaparecer y como consecuencia somos capaces de hacer cualquier cosa a fin de conseguir lo que deseamos, a fin de conseguir lo que anhelamos. Pero la palabra de Dios nos enseña en 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 9 al 11, nos enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nos advierte que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañinos que pueden llegar a extraviar a los hombres de la fe y hundirlos en la ruina y la perdición. El problema entonces no es el dinero, sino el amor al dinero, sino el amor y el deseo desordenado por el dinero, que ésta es capaz de hacernos ir aún en contra de nuestra integridad para adquirir lo que deseamos. Hoy vemos muchos pastores que lamentablemente sacan fuentes de dinero
con la finalidad de enriquecerse. No interesa la pobreza de los demás, le interesa sí su bienestar personal, pero no interesa mi bienestar sí, pero no interesa de los demás. Y eso es una falta de integridad, porque nosotros tenemos que servir a nuestro prójimo. Sí, en esa parte tenemos que tener bastante cuidado, porque dentro de ello se tiene que corregir dentro de las iglesias cualquier hermano que avaricie, que tenga ese mal testimonio de la avaricia, de conseguir dinero, de obtener dinero, conseguir posesiones, conseguir riquezas, cuando hay mucha gente que está necesitando. Ustedes no, muchas veces somos injustos y cuando hay avaricia, hay mucha injusticia. La avaricia es uno de los paréntesis que añade la injusticia, porque te vuelves injusto con tu empleado, porque te vuelves injusto con los hermanos incluso de la iglesia. No te interesa, es probablemente explotas, lo mandas a que vendan marcianos, lo mandas a que hagas pollada, lo mandas a que hagas actividades y tú le dices, hermanito, esta plata, este ingreso, solamente quedó este dinero y no quedó absolutamente más dinero. Esas cositas tienen que corregirse. No debemos aprovecharnos por obtener una avaricia en nuestro corazón. Hay que tener mucho cuidado. A la gente de la iglesia no se explota, a la gente de la iglesia son hermanos, es parte de la iglesia, somos iglesia y cada uno en la iglesia somos llamados para servir, para discipular, para aprender sobre la humildad de Cristo, para amarnos entre nosotros. Pero recuerda que el amar también es que tú mismo te vayas corrigiendo y eso es lo que estamos haciendo, no a la avaricia. Otras de las temas fundamentales dentro de ello es la presión muchas veces de cumplir con ciertos estándares o expectativas. Esto lo vemos muy claro a nivel institucional, a nivel congregacional y donde institucionalmente, donde todos los empleados de la compañía se ven presionados a lograr ciertos resultados y a calcular su éxito en función de los números. Pero esto lo vemos también a nivel, como dije, de iglesia, de congregación, donde los pastores han comenzado a medir el éxito de su ministerio en función de los números. ¿Cuántos miembros tienes en la iglesia? ¿Cuántos ministerios operan a la semana? ¿Cuántas actividades haces al mes? ¿Cuánto diezmo has dado? ¿Cuántas ofrendas se recogen cada domingo? Y así sucesivamente. Y aquel que está en pecado y está en diezmando y dando su ofrenda, anula el pecado. No podemos actuar de esa manera. Pastores, no puedes actuar de esa manera. Tú tienes que guiar, discipular y corregir a tu oveja. No puedes estar porque da el mejor diezmo. No, es que él me llevó a comer un rico plato de comida en un lugar fabuloso y yo le perdono el pecado que tenga. No, hay que corregir a la persona que quiera dividir la iglesia. Hay que corregir a aquella persona que está haciendo, que está actuando con pecado, en adulterio, en fornicación, en malversación de fondos. Hay que corregir. Dios a todos los pastores ha llamado a supervisar su iglesia. Por eso se les denomina como supervisores de la iglesia, de la grey de Cristo. Entonces, con amor, sí, pero no puedes hacerle que sumas una responsabilidad, un cargo, porque no cumpliría las cartas pastorales. Pues eso no significa que la vas a echar de lado tampoco, sino que tienes que pastorear, tienes que trabajar, tienes que hacer tu trabajo como pastor, como líder de la iglesia. ¿Sí? Entonces en esta parte Dios va a rendirnos cuentas. En algún momento a cada uno de los pastores, de los obispos, de los diáconos, de los ancianos de la iglesia, va a rendirle cuentas de cada uno de lo que hizo con su rebaño. Entonces de esta manera, hermanos míos, no podemos medir el éxito. Hay muchas personas que tienen acá un chip que quieren medir el éxito con números. Y eso no está bien. Con números, con ofrendas. No, el éxito se mide en el grado de la vida espiritual
de cada persona está viviendo. ¿Cómo es el éxito cuando tú estás dando la palabra de Dios? ¿Esa persona está creciendo en su vida espiritual? Pues si tiene más de 15 años, no ha crecido. Sigue y ahí se va a podrir ese fruto. Porque ese fruto tiene que dar fruto a 100 por mil, a 100%. Así dice su palabra, ¿no? Y la palabra cayó en una piedra, la palabra cayó en una arena, la palabra de Dios cayó exclusivamente en una buena tierra, ¿no? Cayó a la cimita de la tierra. Esas personas son las que muchas veces se derriban rápidamente, ¿no? Cuando cae una piedra también se derriba rápidamente. Entonces la semilla debe caer en un lugar fértil. Y esa es como Dios te está usando para que tú puedas brindar la palabra de Dios. Entonces, cada uno de los líderes tenemos que ser sinceros para dar buenos frutos y disipular esos frutos, que bien enseñar esa enseñanza sobre los frutos del Espíritu para que sean utilizados con el don, el talento que Dios les ha brindado y de una y otra manera puedan usarlo dentro de la congregación, dentro de incluso de la vida social y pueda reflejar un buen testimonio. Recordemos que podemos satisfacer las expectativas de todo el mundo. Tú puedes satisfacer todas las expectativas de todo el mundo y aún así ser muchas veces desaprobado totalmente de Dios. Entonces, en esa parte debemos tener mucho cuidado con la presión de cumplir con ciertos estándares o expectativas mal enseñadas, mal instruidas. ¿De quiénes? De nuestras autoridades, muchas veces de nuestros jefes, muchas veces de una instrucción que viene de arriba, de tu superintendente pastoral, de tu jefe pastoral, que te instruyó mal y te dice por números, que por números tiene que ser, llevarte al éxito. Cuenta, ¿cuántos tienes? 1, 2, 3, 4, 5. Uy, estás al éxito. Hoy tienes menos. Pero donde están 2 o 3 congregados, ahí mora la presencia de Dios. No te dejes llevar por malas instrucciones. Déjate llevar por la instrucción de la palabra de Dios que te dice, háblales de la palabra de Dios. Y para hablar de la palabra de Dios, todo pastor tiene que prepararse en la palabra de Dios. Y no lo digo de una manera soberbica, sino de una manera que necesitamos prepararnos en la palabra de Dios. Porque si no te preparas, ¿cómo pues? ¿Cómo yo me preparé para ser universitario? ¿Cómo me preparé para poder ingresar a la universidad? ¿Cómo me preparé yo para exponer? ¿Cómo me preparo yo para preparar la comida? Un ejemplo, ¿cómo me preparo yo porque tengo que presentarle un informe a mi jefe? ¿Es que el Espíritu Santo me va a dar? No, el Espíritu Santo nos va a ayudar cuando cada pastor, cada líder se prepare. Así que la sabiduría viene de lo alto y la edificación no lo hago yo, ni lo hace nadie, lo hace Dios. Es el único que edifica a su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Cuando eres utilizado, Dios empieza a utilizarte en la palabra de Dios para que puedas discipular, enseñar, adoctrinar a toda la grey de Cristo. En esta parte, estas dos razones que pueden quebrantar muchas veces nuestra integridad, tenemos que tenerlo en cuenta. Uno, no caigas en la avaricia y rompas tu integridad. Y no presiones de cumplir con ciertos estándares o expectativas para que tú creas llegar al éxito, entre comillas. No te dejes instruir por esas malas instrucciones. Déjate guiar por la presencia de Dios que diariamente nos vincula y nos dice a través de sus escrituras, prepárate y prepara la iglesia para que la iglesia pueda defenderse con la palabra de Dios con amor y respeto. Mi pueblo perece por falta de conocimientos, dice la palabra de Dios, y lo dijo Jesús en aquel momento. Si la iglesia perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios, no es iglesia, hermano mío. No es iglesia y no está actuando como iglesia. Debemos prepararnos en la palabra del Señor y no solamente prepararla, sino practicarla. Eso es un hecho fundamental, teoría y práctica. Y si en algún momento fallamos, aprendemos de la ira y fallamos,
tenemos que doblegar nuestras rodillas y en tal caso acudir al Señor para nuevamente el Señor nos haga reflexionar que estamos mal. En un momento que tú ya te sientes mal, entrégale al Señor todo lo malo que hay en ti y deja que Él te corrija, deja que Él te instruya por medio de su palabra que he dejado en este tiempo para podernos guiar por medio de ella y practicarla. No solamente ser oidor, sino hacedor, que es la práctica de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y estaré brindando más razones acerca de esta hermosa palabra del Señor. Que Dios les bendiga.